Rafa ya está listo. Entonces, pues si les parece bien, vamos a iniciar para poder contar con una charla lo suficientemente amplia, ¿no? En los próximos 20, 30 minutos. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda jornada de nuestra Semana de la Divulgación Científica aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, que corre a cargo por la Facultad de Idiomas, Campus Mexicali. Ayer iniciamos y a lo largo de estos siguientes días, esta semana y la próxima, vamos a estar presentando algunos trabajos de nuestros investigadoras y nuestros investigadores, y pues la idea es que se acerquen para conocer qué estamos haciendo y para unirse, ¿no? En algunas de estas investigaciones, ya sea como becarios, como ayudantes, como estancias de investigación, etcétera. Entonces, aunque el trabajo está dirigido sobre todo a los estudiantes de licenciatura, lo cierto es que, bueno, estamos abiertos a colaboraciones de todo tipo. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor Rafael Saldívar Arreola. Él es licenciado en docencia del idioma inglés por la Universidad Autónoma de Baja California. Cursó la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y obtuvo el grado de doctor en lingüística por la Universidad Autónoma de Querétaro con una tesis que se llamó el estudio lexicológico del narcolenguaje en Baja California. Trabaja en las líneas de investigación, lingüística de corpus y lexicología. El enfoque predominante de estos trabajos que ha realizado a lo largo de su carrera es la convergencia de estos dos campos en variedades diastráticas y diafásicas del habla fronteriza de Baja California, Estados Unidos, y de California y Baja California, perdón, así como algunos trabajos lexicográficos. Actualmente es el subdirector de la Facultad de Idiomas desde el campus Mexicali, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues también es autor de este libro sobre el léxico del narco, hablando del narco, vocabulario básico, y ha coordinado también el libro Estudios sobre el léxico del español de México basados en corpus. Hoy nos va a presentar una charla que ha titulado Metáforas y metonimias conceptuales en nombres de drogas en inglés y en español. Y bueno, pues muchas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Sin más, te doy la bienvenida y te cedo la palabra para que nos puedas platicar sobre tus investigaciones. Bueno, muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por su atención, por su presencia este día. Bien, a ver, déjenme ver si puedo compartirles la presentación. No sé si se está viendo ahí o... Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Bien. Bueno, sí, como decía Jorge, esta investigación que ahora está registrada, ¿no?, aquí en el departamento de posgrado, tiene que ver con esto que se llama metáforas y metonimias conceptuales en nombres de drogas en inglés y en español. Como mencionaba en la introducción, mi trabajo de tesis de la maestría, del doctorado, perdón, va sobre el narcolenguaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ha habido, pues, bueno, distintos trabajos que he ido realizando con temas que van surgiendo. En la tesis era un trabajo así un tanto descriptivo y ahora sí que casi exploratorio, ¿no? De un tema poco analizado en el momento, por ahí de 2009. Y que a partir de ahí, bueno, me ha permitido seguir estudiando el tema desde distintas perspectivas, ¿no? En el caso del trabajo que hoy les presento, la visión es un poco desde la semántica cognitiva, que es una de las ramas de la lingüística que es relativamente reciente y que aporta cosas bastante interesantes hacia la comprensión de cómo se generan significados, ¿no? Entonces, se generan y se transforman y demás. Entonces, bueno, dado que mi tema es
el narcolenguaje, pues claro, el centro en el narcolenguaje tiene que ver con las drogas, ¿no? Ahora sí que todo el fenómeno del narcotráfico, el eje, pues es la droga. Entonces, eh, este ha sido, como dice aquí en la introducción, pues un tema súper importante, ¿no? En la agenda nacional desde hace ya, pues yo diría, ya era importante desde los 80 por allá, pero se fue tornando cada vez más. Se, y digamos que todo esto del tema del narcotráfico explotó, así que al inicio del sexenio del presidente Calderón, con aquella llamada guerra contra el narco. Entonces, bueno, ha sido un tema de interés, se ha visto, se ha analizado desde distintas perspectivas, la prensa lo revisa, todos los días se habla sobre el narco, la literatura, ¿no? Ustedes han visto que hay montones de nuevos libros, novelas, y luego que ha pasado a crear series de televisión, telenovelas, películas, ¿no? Sobre el tema del narco. Eh, bueno, aquí dice también sobre en el campo de la lexicología y lexicografía, pues ha habido, ¿no? Además, también se ha estudiado el tema del narcotráfico, enfocado principalmente en el léxico utilizado por narcotraficantes y usuarios de drogas. Eh, pero hay un asunto, ¿no? Cuando salen estos diccionarios que hablan sobre las drogas, hay una característica propia del lenguaje sobre las drogas que es que cambia muy rápido, ¿no? Y cambia bueno, por varias razones, pero una de ellas es que se están generando nuevas drogas de manera continua, ¿no? Ahora que hay drogas de diseño, ¿no? Drogas sintéticas y demás, pues se generan nuevas drogas, entonces hay que nombrar más cosas, ¿no? Eh, y por otra parte, está esta característica de por sí, de ser un lenguaje cambiante, en el sentido de que, pues, muchas veces se trata de que cuando hablamos de droga y tal, pues se mantenga un poco críptico el asunto, ¿no? Es decir, que si yo estoy hablando por teléfono y para comprar alguna droga, pues no se entiende lo que estoy pidiendo, ¿no? Para que sea críptico, que se mantenga un tanto oculto. Entonces, en este contexto, pues, de ilegalidad y demás, pues se busca que, claro, los términos con los que se llama a ciertas drogas, pues va a cambiar. Eh, entonces, el tema es que uno se pone a trabajar en un diccionario y los que han trabajado lexicografía lo saben, ¿no? Toma bastante tiempo poder desarrollar un buen diccionario y luego resulta que cuando agregándole los tiempos de edición que tenemos acá, pues cuando sale publicado el diccionario, pues ya muchos de los términos que de los que dábamos cuenta ahí, pues ya están un poco obsoletos, ¿no? Entonces, pues hay un asunto ahí que bueno, el lenguaje va cambiando y los diccionarios de repente no se pueden mantener tan actualizados. Entonces, de ahí es que lanzamos esta propuesta, ¿no? Que tiene el objetivo de analizar los mecanismos cognitivos, específicamente la metáfora y la metonimia, implicados en la creación de términos referidos a las drogas, tanto en inglés como en español. Es decir, lo que nosotros buscábamos es identificar no tanto los términos en sí, pero los patrones que se siguen para asignar significados o para asignar metáforas y metonimias a las drogas, ¿no? Y así, al identificar estos patrones cognitivos, ya no dependiéramos tanto de conocer el término preciso, pero sí pudiéramos tener una idea más general de cuál es el procedimiento de asignación para los nombres de distintas drogas, y entonces poder, ahora sí casi que hasta identificarlos antes de que se use, ¿no? Cuando surge uno, ya al tener nosotros el patrón cognitivo reconocido, ya no sería tan difícil
pues, de descifrar a qué droga se está refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, la metodología, bueno, claro, se tuvo que hacer un corpus. Me parece que en la jornada de ayer el doctor Lázaro habló sobre lingüística computacional, ¿no? Y probablemente habló sobre corpus de lingüísticos. Entonces se hizo un corpus sobre narcotráfico para la identificación de los términos. Luego hubo que buscar equivalentes en inglés en sitios especializados. Aquí buscamos que tuvieran esta certificación de que, bueno, para asegurarnos que estuvieran fueron un poco fiables, ¿no? Porque claro, en el internet uno entra a sitios sobre drogas y bueno, pues podemos encontrarnos cosas que quizás no sean tan confiables. Y luego a partir de ahí, teniendo los dos términos los términos en español y los equivalentes en inglés, pues buscar identificar estos patrones cognitivos, ¿no? Que se les asignó a estos nombres, o al partir de los cuales surgieron estos nombres de drogas. Entonces, bien, un concepto aquí central es el de metáfora conceptual, ¿no? Dice, también conocida como metáfora generativa, es una metáfora o comparación figurativa en la que una idea o dominio conceptual se entiende en términos de otra. En lingüística cognitiva, el dominio conceptual del que extraemos las expresiones metafóricas necesarias para comprender otro dominio conceptual se conoce como dominio fuente. Bueno, aquí básicamente, para no detenernos tanto en cuestiones teóricas, metáforas conceptuales es eso, ¿no? Son, digamos, metáforas generativas, o sea, a partir de las cuales se generan muchos otros ejemplos de metáforas específicos. Aquí tenemos algunos ejemplos clásicos en la literatura sobre lingüística cognitiva. Por ejemplo, la vida es un viaje, y hay algunos ejemplos, ¿no? Un argumento es la guerra, el amor es un viaje, etc. Las ideas son comida, en fin, ¿no? Varios ejemplos. Luego, dice, las metáforas sobre las drogas se pueden clasificar aquí vamos a ver estos dos conceptos, metáforas heurísticas, o sea, que parten de la experiencia, que como saben en lingüística cognitiva o semántica cognitiva, la experiencia es un eje central en la formación de significados, es parte central en por qué se le asigna tal significado, bueno, tal término se la relaciona con algún significado, se relaciona con la percepción y los sentidos, y luego, bueno, en el caso de las drogas, pues con los efectos que produce la droga al consumirse o la apariencia que tiene la misma. Y las justificativas o apologéticas que se relacionan o que buscan relacionar las drogas con cosas inocuas. Bien, que ya sea porque expresan cercanía con los consumidores o bien en esto que yo les hablaba antes de buscar que algo se mantenga un poco entre críptico, pero a la vez como tiene un rasgo como de juego, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ahí en Radio Patrulla, si lo han visto, seguramente luego dice por ahí, vendía churritos y hielitos, ¿no? Entonces, claro, para nosotros que vivimos aquí en Baja California, si vemos churritos y hielitos, podemos pensar en que estamos hablando de churritos como la fritura esta, ¿no? De maíz que se come con chile y limón y tal. Y los hielitos, pues estas bolsitas con algún jugo de fruta y tal que se congela y que así se les llama, ¿no? Hielitos y los churritos, pues son los churritos. Pero claro, lo que quiere decir ahí es que estaba vendiendo marihuana y estaba vendiendo, pues, bolsitas de alguna droga sintética, ¿no? Entonces, bueno, sigo acá. Algunos ejemplos de algunas metáforas que tienen que ver con la experiencia. No me voy a detener mucho porque son un montón de ejemplos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos algunas. Las drogas son mujeres y hay un montón de drogas en inglés que se les llama con el nombre de una mujer, ¿no? Entonces, hay referencias a la heroína, al crack, al opio.
y luego en español, pues sus equivalentes, ¿no? Lo que vamos a ir notando, claro, es que en inglés hay muchos más ejemplos que en español. Bueno, acá en español, marihuana, pues obviamente cuestiones que se refieren a Juana, ¿no? Juana, Güera, María, etcétera. Luego, otro ejemplo sería las drogas son alegría, y van ejemplos así como, bueno, ven ahí para la cocaína, la marihuana, cosas que tienen que ver con la risa, obviamente. Aquí, experiencia otra vez por los ejemplos, por los efectos que produce, ¿no? La heroína, referencias joy, ¿no? Gozo, alegría, risas, etcétera. Las drogas son juegos, las drogas son vehículos. Bueno, la droga, propiamente el efecto de la droga, ¿no? Es como tomar pues, un vehículo, transportarse a otra parte, ¿no? Las drogas son lugares elevados, obviamente, y este es súper clásico, ¿no? El hablar de cuando estás arriba, pues es que estás drogado, entonces hay varios ejemplos sobre esto. Las drogas son animales también, pues un montón de nombres para las drogas, algunos ya súper conocidos, ¿no? Hasta está la famosa canción aquella del el perico, el perico, el gallo y el chivo, o algo así. Ahí pueden ver ustedes a qué se refiere cada una de esas drogas. Las drogas son seres del más allá, también, ¿no? Acá ya estamos viendo, lo que podemos identificar también es el tipo de relación, o sea, es decir, algunas drogas entre, por ejemplo, por ejemplo, el PCP, LSD, que ya producen efectos, bueno, que te alejan un poco de la realidad y esto, alucinógenos y demás, pues, bueno, se generan o se le asignan términos que, claro, se refieren a cuestiones así un poco ya extrañas, ¿no? Como seres del más allá y demás. Está sobre el éxtasis. Bueno, aquí hablamos más bien de efectos y cuestiones así referentes a la droga. Acá, por ejemplo, nos referimos a las formas que tiene o la apariencia, ¿no? Obviamente a la cocaína, al ser blanca, pues se le relaciona o se le nombra con un montón de cosas que son blancas. Ahí pueden ver los ejemplos, desde nieve, azúcar, etcétera. Y luego a las otras drogas, pues también se les identifica con el color, ¿no? Con el color, con la apariencia que tienen. Entonces podemos ver ahí que la heroína, al ser color negro, marrón, claro, en estado cuando es así como una pasta, pues bueno, se le relaciona con cosas de ese color. La marihuana, obviamente, con cosas que son de color verde. Luego, el LSD, por ejemplo, como de repente se venden como en unos papelitos de muchos colores, bueno, ahí ven que hay un montón de colores para el LSD. Y así, ¿no? Vamos a ver que se relacionan el opio y la heroína, pues claro, están ligadas, son opioides, digo, pues bueno, obviamente el opio, a partir del opio, pues surge la heroína, entonces, pues también es negra, ¿no? Entonces, ahí la relación. Más cosas con la forma, aquí ya no la apariencia del color en sí, pero la forma que tiene, por ejemplo, ya sea al trasladarse, etcétera, ¿no? O sea, la marihuana, por ejemplo, que normalmente se traslada como en paquetes, ¿no? Se les llama almohadas, etcétera. Esto tiene que ver, pues, con la forma. La metanfetamina, al tener la apariencia como de hielo, pues así se le llama, ¿no? Hielo, ice, cristal, ventana, etcétera. Y bueno, más ejemplos así que tienen que ver con la forma. Esta es un poco más con las sensaciones que produce, ¿no? Hacia abajo, pues obviamente todas las drogas que son pues, tranquilizantes y otras que al contrario, que son estimulantes, pues hacen referencia hacia arriba o incluso hacia cuestiones fuera, ¿no? Del espacio exterior, como que hasta allá te manda, ¿no? Entonces, bueno,
Tiene que ver todo con la experiencia, claro. Por ejemplo, aquí al hablar de alucinógenos con la luz, y les comentaba hace rato que en semántica generativa, pues todo esto se relaciona con la experiencia. Sí, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, claro, uno de los efectos de la droga es que de repente ven que le ponen la lamparita a la gente en los ojos y porque la pupila está dilatada, pues claro, entonces tienen mucha más percepción de luz y entonces de ahí los ejemplos. Bueno, me voy rápido porque creo que el tiempo se me va a acabar. Tenemos metáforas justificativas. Aquí las drogas se relacionan con cosas que son dulces o con comida o con cosas inocuas como juguetes, etcétera. O incluso con cosas repugnantes, ¿no? O malas. Luego ay Dios, soy yo mismo, yo hablándome desde el futuro. Bueno, las metonimias, ¿no? Bueno, metonimia es un proceso cognitivo, dice en el que una unidad conceptual, el vehículo ofrece acceso mental a otra entidad conceptual, la meta, dentro del mismo modelo cognitivo idealizado. Acá vemos metonimias, ejemplos, la parte por el todo, el productor por el producto, el objeto usado por el usuario, el controlador por lo controlado, etc. Ejemplos también muy clásicos de metonimias conceptuales. Ejemplos, bueno, de estos de nombre por lugar, pues tenemos referirse a la droga por el lugar donde se produce, donde se consume, ¿no? Colombia, Florida, etc. El nombre del lugar como determinante, gentilicios, claro, todas relacionadas con los lugares, bien donde se producen o bien por cuestiones que propiamente no tienen que ver con dónde se producen, pero sí por cuestiones como históricas, ¿no? Por ejemplo, aquí ven que cocaína dice Florida. Pues no es que en Florida se produzca cocaína, pero claro, en los años 70 por allá fue a través de Florida es donde los carteles de la droga introducían más, empezaron a llevar la cocaína, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a relacionar pues la cocaína con Florida, no por cuestiones de la producción, sino por un asunto ahí histórico, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cosa en México, por ejemplo, el LSD y dice Avándaro, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor aquí si hay algunos jovencitos no sabrán que fue Avándaro, pero bueno, fue un festival allá de rock en el año 68, 69, algo así, en el Estado de México y hubo mucha droga, ¿no? Entonces la prensa, además que andaban ahí todos greñudos y así, ¿no? Los hippies, entonces la prensa muy conservadora, entonces pues, se refería a todo lo que tenía que ver con Avándaro, pues era droga, ¿no? Los marihuanos ahí de Avándaro y tal. Y bueno, entonces se empezó a hablar, por ejemplo, del LSD, utilizarlo Avándaro para referirse al LSD. Bueno, algunas otras cuestiones de estas, de otros lugares. Metonimia a partir del proceso de consumo, por ejemplo, acá, claro, la marihuana, pues cosas que tienen que ver con el consumir un cigarro, ¿no? Como hashes, acá, por ejemplo, el foco, ¿no? La metanfetamina, ¿no? Incluso a las personas le dicen, este es foco. Por el proceso de consumo, ¿no? Era muy común que bajaban y se robaban la gente, los adictos, los focos de las casas y luego les quitaban la parte de arriba del metal y como ya quedaba como un tipo de esferita hacia abajo, ¿no? Lo que era la bombilla, pues la usaban para quemar ahí la droga y consumirla. Entonces, bueno, línea, obviamente, la cocaína. Bueno, la otra a partir de la parte del cuerpo a través de la cual se consume, obviamente la cocaína por la nariz, la marihuana, pues más hablando de cómo se sujeta un cigarro en marihuana. Bueno, a ver, voy más rapidito. Estos también son interesantes, cómo se relaciona a personas famosas, sobre todo en Estados Unidos, con drogas, ¿no? Algunas porque por ejemplo, Belushi, que era un comediante famoso y que falleció de una sobredosis de heroína, pues bueno,
por eso se lo llama así. Jefferson, incluso aquí en español, se refiere al presidente Thomas Jefferson, ¿no? Que se sabía que él cultivaba marihuana también. Luego esto es paronomasia, que es un poco, podríamos asumirlo como un tipo de metonimia, ¿no? Si vemos el nombre de la droga como signo lingüístico y lo que hacen es esto, ¿no? Dice empleo en una frase y próximos entre sí de dos vocablos semejantes en el sonido pero diferentes en el significado. O sea, por ejemplo, miren esto, ¿no? Por ejemplo, aquí viene cocaína, ¿no? Entonces, paronomasia es agarrar una palabra que suene parecido a y se utiliza para llamar a tal cosa, ¿no? Entonces, cocaína, pues se va a decir cocaine, etcétera. En español, pues coca, Coca-Cola, cosas que se parecen, ¿no? En el sonido. Heroína, pues ven ahí que hay Harry, Hazel, etcétera. Marihuana, pues obviamente, cosas que suenen a Mari, marimba, en español tenemos muchas de esas. El cristal, ¿no? Bueno, también se utilizan mucho, sobre todo en inglés, las iniciales. Sería un poco también como paronomasia, para referirse a las iniciales. Y bueno, para terminar, dice, las metáforas conceptuales y las metonimias se utilizan en el lenguaje cotidiano y el léxico de las drogas no es una excepción, está lleno de ejemplos. El enfoque en metáforas conceptuales y no en unidades léxicas mejora la comprensión de los significados rápidamente cambiantes, como decía antes, de los nombres de las drogas, ¿no? Y, bueno, las metáforas conceptuales son representaciones mentales de aspectos del mundo culturalmente específicos, por lo que este tipo de análisis proporciona información interesante sobre las culturas, en este caso estadounidense y mexicano. Sí, esto pues ya es como un poco entrar más a este tipo de... Hay metáforas que sí resultan universales, pero hay otras que son, que definitivamente son determinadas por la cultura. Entonces, ahí nos encontramos ciertas diferencias en el inglés y en español. Como vieron, en inglés había muchos más ejemplos, ¿no? Se entiende que en los Estados Unidos es como el mercado de la droga, ¿no? En el mundo. Las drogas nuevas, pues allá es donde se produce, ¿no? Es decir, las cuestiones sintéticas y demás. Entonces, claro, hay muchos más términos que se relacionan o que se refieren a la droga en comparación con el español. Pero bueno, pues esto sería de mi parte lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si, bueno, Jorge. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, por compartirnos esta investigación tuya, ¿no? Tan interesante y vigente, ¿no? Creo que, que varios tendrán algunos comentarios o algunas preguntas, así que se abre el espacio para que puedan participar todos los asistentes, y lo que deseen preguntarle aquí al doctor, pues está el micrófono abierto. A ver, dice Adán Frías. ¿Crees que si haya más términos en Estados Unidos debido a que haya más usos? ¿Crees que si haya más términos en Estados Unidos debido a que haya más uso, o que más bien en México se utilizan otros recursos para satisfacer esa misma necesidad? Bueno, o sea, comparativamente, sí ha habido, ¿no? Más uso y es digamos que si el nivel de consumo fuera igual, no habría tanto interés por los grupos del crimen organizado por llevar la droga allá. Entonces, ahora que, hablaba de las drogas sintéticas, ¿no? Ya se están produciendo muchas, luego, ahora que la marihuana es legal en muchos de los estados, pues también, ¿no? Entonces, bueno, está eso. En español habrá otros recursos, supongo que sí, pero no sé, o sea, uno analiza los ejemplos y vemos que incluso muchos de los términos utilizados en español en realidad
son calcos o son préstamos, ¿no? Del inglés. Entonces, habría que analizarlos. Supongo que habrá cosas que en español no, digo, otros mecanismos, pero en general yo sí pienso que hay mucho más consumo, mucha más disponibilidad también de distintas drogas y bueno, sería cosa de revisar, ¿no? El origen, ¿no? De, por ejemplo, de los términos que tenemos en español y vamos a ver que sí hay muchos que son de origen del inglés. Pero bueno, pero gracias, Adam. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta o comentario? Dice Héctor Sánchez, excelente presentación, doctor. Mi pregunta es, ¿a partir de qué tipos de textos se obtuvieron los datos en español? Los datos en español, bueno, venían de la prensa, venían de, bueno, literatura sobre el tema, ¿no? Literatura sobre el, sobre el narco y algunas que tenían que ver con sí, con el uso de la droga. Entonces era más bien literatura ya, bueno, prensa, literatura, corridos, porque también hay mucha referencia a la droga en los corridos, y entrevistas con, pues, con usuarios, ¿no? Gracias, Rafa. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? Recuerden que el foro está abierto también para solicitar informes si quieren hacer investigaciones sobre esta línea de léxico, de narco, de lexicografía, etcétera. Bueno, pues el doctor tiene ahí proyectos y nunca está de más, ¿verdad? Unas manos o pues lo que estamos comentando también es que pues se escriban más tesis desde la licenciatura, es otra de las opciones de titulación. Entonces ustedes tienen pues esta posibilidad, ¿no? Y de ser asesorados por el equipo de profesores investigadores y de profesoras investigadoras de la facultad. Ok, dice Angélica que muy interesante el tema, muchas felicidades, doctor Saldívar. Bueno, parece que no hay alguna pregunta más. Recuerden, está el formulario ahí en el Messenger, bueno, en el sistema de mensajería de aquí, para que registren su asistencia y se les pueda extender la constancia. Dice Edna Pascasio, ¿qué aplicaciones prácticas pueden tener los resultados? ¿Podría servir a los que hacen lingüística forense o algo así? Sí, de hecho en alguna ocasión ya bueno, me tocó ir a como dar un tipo de plática, ¿no? Con gente bueno, no en Estados Unidos, pero era con gente del departamento de policía en Houston. Y les parecía interesante esto, ¿no? Precisamente porque ellos miraban que el lenguaje cambió un montón, o sea, de repente ya los muchachos, los que se dedicaban a esto, le llamaban de una forma, de otra forma, y ellos como que les parecía interesante y pedían así como una lista precisamente de esto, ¿no? De como principios generales de pues eso, ¿no? De cómo identificarlo. Entonces, aquella vez quedó en algo así, ¿no? Muy, digamos, a lo mejor no tan elaborado, pero pienso que uno de los usos sería eso, ¿no? Un tipo de, mm, no sé, estoy pensando, ahorita que está viendo a Jorge en la pantalla, estoy pensando en algún tipo incluso de herramienta donde digamos que si que alguna palabra se le pudieran sacar ciertos rasgos, ¿no? Ciertos rasgos de significado que pudieran relacionarse con esto, ¿no? Por ejemplo, si ves algo que es blanco, paz, o sea, llévalo directo a que probablemente tenga que ver con la cocaína, ese tipo de cosas, ¿no? Pienso que incluso alguna herramienta electrónica se pudiera hacer. Digo, además de obviamente,
pues algún diccionario, algún glosario, ¿no? Que, bueno, ya incluso publiqué ahí uno hace poco, pero está este tema, ¿no? Que pues ya cuando lo publica uno, ya quién sabe que tantas de esas cosas sigan vigentes. Entonces, en fin. Pues yo creo que sí, ¿no? Por ahí alguna herramienta para crear automáticamente campos léxicos, riqueza léxica, disponibilidad, etcétera. Pues sí, puede ser. Y sí, yo creo que se puede aplicar muy bien a la forense. Habrá que platicar con nuestros colegas de la UNAM y seguro que sí. Bueno, una última pregunta aquí. Eva Valdovinos te pregunta, ¿considera que los cambios en las metonimias se dan más rápido en este contexto que en otro por las nuevas generaciones? No sé, yo creo que, bueno, digamos que el único factor que pudiera hacer que los cambios en las metonimias fueran más rápidos aquí es esto que les hablaba del buscar mantenerse un poco, oculto, ¿no? Fuera de ahí, creo que en general el lenguaje busca y siempre está innovando, ¿no? En el uso de metonimias, en el uso de otras figuras, así, ¿no? Bueno, del lenguaje figurado, porque esto es característico del lenguaje en general, y yo pienso que, como habla de las nuevas generaciones, pues probablemente hasta en los jóvenes hasta más, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé, no diría que, o sea, el único factor distinto, ¿no? Que yo podría identificar sería esto, ¿no? La necesidad de mantenerlo un poco secreto. Pero fuera de ahí, creo que en general el lenguaje así es, ¿no? El habla común siempre está incorporando nuevas metonimias, nuevas metáforas y se está, pues, transformando siempre, ¿no? Pero gracias por la pregunta, Eva. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos los asistentes. Les comentamos que mañana seguimos con estas presentaciones de la Semana de la Divulgación Científica por este mismo canal. Estén atentos, ya tienen el PDF y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando a lo largo de todas las jornadas. Está la liga ahí para registrar su asistencia. Y bueno, pues muchas gracias, Rafa, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.